Es un gusto y una enorme bendición para nosotros en esta tarde poder ya estar nuevamente en nuestro discipulado. Es una bendición, iglesia, familia, amigos y todas las personas que nos visitan a través de este medio. Me siento gozosa el poder estar ya acá para conocer nuevamente las características del Padre a través de este manual, lo cual nos está enseñando a conocer el carácter de Cristo, a poner sus virtudes en cada uno de nosotros. Y me siento muy gozosa porque también esta tarde está con nosotros nuestra hermana Daisy, quien va a ser parte de esta edificación maravillosa, la cual el Señor ha preparado para que cada uno de nosotros seamos edificados. Hermana Daisy, ¿cómo se siente esta tarde? Muy agradecida con el Señor porque nos ha permitido el poder compartir, el poder revelar su palabra a través del manual de carácter. Y me siento muy contenta, ¿verdad? Porque el Señor nos está usando. El Señor ha venido abriendo puertas, abriendo medios para poder transmitir su palabra. Y eso creo que es algo muy grande lo que el Señor está llevando a su iglesia en este tiempo. Qué glorioso el poder escucharla y saber que estamos en ese mismo sentir al nivel en el que el Señor nos está llevando. Amén. Hoy sin duda el Señor nos estará hablando a cada uno de nosotros con este tema tan indispensable en nuestra vida como lo es la iniciativa. La iniciativa es un tema importantísimo en cada uno de nosotros, ya que de ahí vamos a partir en el desarrollo de nuestra vida, en nuestro crecimiento, ¿verdad? Porque si conocemos una persona sin iniciativa, ¿verdad? No le vemos resaltar, no le vemos un desarrollo, un futuro, ¿verdad? Y como vemos algunos ejemplos de iniciativa, ¿qué es la iniciativa, verdad? Es poder emprender algo sin necesidad de que se me esté diciendo qué hacer. Es la capacidad que el Señor nos ha dado. Y es una capacidad que el Señor ya nos dio a cada uno de nosotros. Amén, y en esta tarde el Señor nos va a edificar. Amén. Amén. Preguntas para reflexionar. La número 1, ¿la iniciativa será un asunto del pasado? ¿Consideran que es un asunto del pasado? No. Es asunto del presente. En nuestra vida cristiana debe estar siempre la iniciativa. La 2, ¿tener iniciativa es solo para los que están en el ministerio? No. Es para todo discípulo que pertenece al reino de Cristo. La 3, la iniciativa no se da porque no tenemos las mismas oportunidades. Tampoco. La iniciativa creo que todos la tenemos. Es una virtud que el Señor nos ha dado como hijos de Dios. Así es. Podemos decir no a las 3 preguntas, ¿verdad? No. Porque la iniciativa es algo que debe estar siempre en nuestro presente todos los días, ¿verdad? Así es una determinación. Así es. Vamos a ir a la escritura en 2 de Timoteo 1:7. Vamos a la escritura. Y vamos a ver algo tan fundamental ahí, como el Señor nos da a nosotros la capacidad de poder realizar todas las cosas. Amén. Nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay algo bien indispensable acá. Principalmente nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque Dios nos ha dado, aquí nos dice qué fue lo que ya nos dio, qué fue lo que ya introdujo en nuestra naturaleza, y nos dice sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos dio espíritu de dominio propio, pero también nos dice como principal de poder, o sea, nos dio la capacidad para poder realizar algo, para poder hacer algo. Amén. No solo el poder para, como decimos, lo hemos visto solo como para hacer milagros, para predicar. No, cuando habla del poder que el Señor ya nos otorgó, nos está hablando de la capacidad, de esa forma, ¿verdad? Grandiosa del Señor que lo abarca todo. Amén. Para poder emprender, hacer o derribar alguna cosa, ¿verdad? Entonces, sobre este tema vamos a estar hablando esta tarde. Yo sé que nos va a ayudar muchísimo a nosotros, porque habemos muchos que hay muchas personas que están paralizadas, ¿verdad? A causa de que, podemos decirlo así, dependen de alguien para poder tomar una decisión. Y si no es hasta ese alguien, ¿verdad?
no se toma una decisión, no se emprende algo para poder realizarlo. Amén. Dice el contenido de la lección. Hay muchas cosas que no se hacen, no por falta de recursos u oportunidades, sino por falta de iniciativa. Algunos cristianos están esperando que una inspiración mágica les haga empezar a hacer algo. El otro extremo es que estamos esperando que Dios lo haga todo. Como decías tú, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado el espíritu de dominio propio, de emprender, de no esperar a que alguien haga las cosas por nosotros, sino que el Señor ya nos dio esa capacidad de hacer las cosas. Entonces, como dice aquí, no es por falta de recursos o oportunidades, sino que es falta de iniciativa cuando no emprendemos algo o no iniciamos algo. Así. Cada quien, ¿verdad? Vivimos como queremos por falta de iniciativa. Así es. Concepto. Ahora vamos a ver el concepto de la iniciativa. La iniciativa es cultivar la habilidad de pensar y tomar decisiones solo, no tener temor de fracasar, más bien aprender de ello. También es cuando yo no espero que otros tomen la decisión por mí o antes que yo. Según el diccionario, la iniciativa es la disposición de ocuparse en una acción temeraria. Así. A veces por temor a fracasar, no tenemos la iniciativa de emprender algo, sino que esperamos que nos resuelvan todo. Así es. Esperamos que los demás nos digan qué hacer. Amén, así es. Esperamos que venga el Señor y me diga o me dé una palabra para iniciar algo, sino que soy yo la que debo determinarme a emprender algo. Muchas veces no iniciamos un negocio, podríamos decir, o algo por temor al fracaso. Y el Señor que nos lleva a que no por aprender a fracasar vamos a aprender a tener iniciativa, sino que vamos a tener la iniciativa cuando nosotros decidamos emprenderlo. Por eso dice acá, ¿verdad? Es cultivar la habilidad de pensar y tomar decisiones solo. O sea, es la habilidad de pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, según el plan. Porque el Señor ya nos ha dado un plan a nosotros, nos ha dado un propósito. Pero en base a eso, yo voy a pensar qué me conviene hacer, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer, ¿verdad? Y es tan importante poder meditar en esto, ¿verdad? Necesitamos cultivar esta habilidad de lo que es la iniciativa, ¿verdad? No quedarnos estancados o paralizados con algo que yo ya tenga o algo que yo ya emprendí, ¿verdad? El Señor no nos ha cerrado puertas a nosotros. En todas las áreas, el Señor nos sigue nosotros desarrollando, nos sigue llevando a un crecimiento, ¿verdad? ¿A causa de qué? De la iniciativa. Porque esto ya va a depender de cada uno de nosotros. Así es. Nos dice acá, hace años recuerdo que leí en una revista que habían 3 clases de personas. 1, los que oyen que las cosas suceden. 2, los que ven que las cosas suceden. Y 3, los que hacen que las cosas suceden. Vemos acá 3 puntos bien importantes. Dice que están los que oyen que las cosas suceden. Si notamos nosotros hoy en día hay diversidad de personas que escuchan que por allá alguien se está desarrollando, que qué bien le va a esa persona. ¿Cómo me gustaría, dice, poder enseñar o cantar o tener ese negocio, ¿verdad? Están escuchando que alguien está haciendo. La pregunta es, ¿qué está haciendo esa persona para poder hacer algo, verdad? La 2 nos dice, los que ven que las cosas suceden, están a la expectativa, viendo que otros tienen crecimiento, no solo en el ámbito de servir al Señor, ¿verdad? Porque si hablamos de lo espiritual, todo es espiritual, sino en el trabajo que nos desenvolvemos todos los días. Muchos están teniendo desarrollo, que están teniendo éxito, que están creciendo, pero no meditan en sí mismo qué estoy haciendo yo para crecer. Siempre nos quedamos en la expectativa, ¡ala, qué bonito! ¡Qué calidad! ¿Cómo le está yendo al hermano?
¿O por qué estará creciendo tanto? Solo se queda en un comentario, pero en nosotros no está sucediendo nada, ¿verdad? Y la tercera, ¿verdad? Definitivamente, que es donde debemos enfocarnos todos, ¿verdad? Dice, están también los que hacen que las cosas suceden. Porque es importante tener modelos. Hoy en día vemos dentro de la iglesia, la sociedad también, vemos cómo crece. Hay personas que están desarrollándose continuamente, discípulos del Señor apasionados, cada día. Ahora, de mí depende el poder estar en esa condición. No al nivel de mi hermano, no al nivel de la otra persona, sino, como dice acá, tomar la iniciativa para hacer yo que las cosas sucedan al nivel requerido por el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que ya nos corresponde, hermana Daisy, poder realizar nosotros, ¿verdad? Es una bendición el que nosotros ahora podamos ser parte de esta bendición que el Señor nos permite. Pero si yo solo estoy viendo que los demás están creciendo, ¿y por qué yo no? ¿Por qué solo ellos? ¿Por qué solo ellos lo hacen? Es porque en mí no he tomado la iniciativa. Definitivamente me tengo que preparar, tengo que tener una relación con el Señor más estrecha, mi vida debe ordenarse. Amén. Entonces, no permitamos nosotros ser de los dos primeros tipos de personas, ni de los que ven que las cosas suceden, ni de los que oyen, sino que debemos ser de las personas que hacen que las cosas sucedan. Queremos emprender un negocio, pero estamos viendo siempre cómo le va a aquel hermano, estamos viendo cómo me hubiera gustado a mí tener ese negocio, ¿verdad? Pero ya lo puso el hermano tal, o ya está por ahí. No, el Señor nos ha dado el poder, o sea, nos ha dado la capacidad para poder pensar y hacer, emprender algo nuevo, ¿verdad? Hoy en día tantas cosas que hay para poder hacer, tanto de la iglesia, a llegar al punto que si encontramos tal vez una escoba por ahí en un lugar que no le corresponde, no tenemos la iniciativa de quitarla y llevarla a su lugar. Solo estamos esperando que otro lo haga. O que me digan que me digan que yo lo hago. La iniciativa, entonces, mis hermanos, nos lleva a que nosotros debemos hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza, porque el Señor ya puso en nuestra genética esa capacidad de poder realizar y emprender todas las cosas que nosotros deseamos. Amén. Generalmente en todos los ámbitos encontramos estas clases de personas y la iglesia no es la excepción, pero no todas logran el éxito, solo los que hacen que las cosas sucedan. Aquí no descarta la iglesia, ¿verdad? Porque como decimos, somos tantos dentro de la iglesia, pero qué maravilloso fuera que toda la iglesia tuviera la iniciativa de poder estar haciendo algo en la obra del Señor. Porque no es solo en el área económica. Claro, en el área económica es importante poder emprender un negocio, un proyecto, pero también en el área, en el servicio al Señor. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo están los atrios del Señor? Debemos tomar la iniciativa nosotros, porque la iglesia no está exenta de esta característica, ¿verdad? Como dice acá. A veces deseamos que algunas personas crezcan, tengan crecimiento. Y a veces por más que deseamos ayudarles, hemos entendido que eso solo depende de nosotros. Es ¿verdad? personal. Es personal. La determinación de la iniciativa es personal. Así es. Ahora veamos la falta de iniciativa. Un ejemplo muy claro es el caso de Moisés y el pueblo de Israel, cuando iban a cruzar el Mar Rojo. Tanto Moisés como el pueblo esperaban que Dios les resolviera todo. Estaban experimentando una persecución del ejército egipcio debido a una revelación que Dios había dado de salir de Egipto. Ellos estaban viendo a Dios como el responsable de esa salida y creían que por lo tanto Dios tenía que hacerlo todo. Y el texto de Éxodo, ahí vamos a ver, ¿verdad? Lo claro que el Señor está hablándole a Moisés por la falta de iniciativa. Y es Éxodo 14:11. Lo voy a leer en la NBI, dice. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto,
¿no nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Como el pueblo le reclamaba a Moisés, ¿verdad? Porque lo había sacado de Egipto. Pero nos damos cuenta cómo el Señor también no enfrenta, sino que le habla a Moisés para que tenga iniciativa. Así es. Lo corrige y nos damos cuenta en esta enseñanza, a pesar que el pueblo estaba experimentando la salida, cómo el Señor lo sacó de esa esclavitud, cómo el Señor vino y los libertó, y ellos querían continuar en eso. ¿Y por qué querían continuar en esa esclavitud? Por la falta de iniciativa. Ya se habían conformado a ese sistema de vida, ¿verdad? Y querían que Moisés resolviera todo para ellos. Amén. Sabían que estaban saliendo de ese lugar de Egipto, ¿verdad? Pero también habían responsabilidades que en el camino debían ir cumpliendo. Amén. Y era lo que ellos no estuvieron de acuerdo en ir haciendo. Estábamos mejor allá, decían, ¿verdad? Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas. Por la falta de iniciativa, no queremos que el Señor nos resuelva todo. Así. Queremos que el Señor venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Cuando soy yo la que debo determinarme a continuar, ¿verdad? En la vida que yo quiero continuar. Así. Si quiero un futuro mejor, voy a tener iniciativa de emprender algo. Si quiero un crecimiento espiritual, voy a tener esa iniciativa de someterme al gobierno de Dios. Amén. Pero si yo quiero continuar con esa esclavitud, no voy a ver el futuro, no voy a ver más allá, sino que voy a ver siempre mi condición. Exacto. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Como podemos ver, el pueblo esperaba que Moisés les resolviera todo y empezaron a murmurar contra él y contra Dios, pero nunca presentaron soluciones ni sugerencias. Ninguno buscó una salida, todos esperaban que Moisés se las diera. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Queremos que Dios nos resuelva todo. Con que yo ore o le pida al Señor y me quede ahí estancada. Como ya le pedí al Señor, ya no me toca hacer nada. Y lo que el Señor nos está llevando en esta enseñanza, ¿verdad? A que tengamos iniciativa, a que aprendamos a resolver nuestros problemas o aprendamos a emprender algo, ¿verdad? Me lleva a meditar en el caso de Ana y Penina, ¿verdad? Amén. Vemos cómo esta mujer se determinó, o sea, por sí sola ella buscó al Señor. Amén. A pesar de que estaba siendo atormentada, ¿verdad? Por Penina en este caso, estaba siendo demasiado atormentada, pero ella tomó la iniciativa de buscar al Señor, vino a Él. Amén. Y se humilló delante del Señor, pero vemos un resultado glorioso en esta mujer, a causa de que ella tomó la iniciativa. No se quedó paralizada y dijo, pues no puedo tener hijos, estoy siendo atormentada constantemente, ¿verdad? No, ella hizo algo. Así es. Y eso es lo que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde. No quedarnos viendo, no quedarnos paralizados. Claro, definitivamente no podemos decir de que Dios no nos va a ayudar en todo. Él es nuestro ayudador en todo momento. Pero hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. Yo no lo puedo dejar toda la responsabilidad a mi pastor, al asistente pastoral. Ellos tienen que velar por mi crecimiento. Yo tengo que tener la iniciativa por crecer, por madurar, por desarrollarme en el Señor. Amén. Haciendo lo mismo. Vemos ahora el otro ejemplo, ¿verdad? De Moisés. Moisés hace lo mismo que el pueblo, le deja todo a Dios. Y esto está aquí en Éxodo 14, verso 13 y 14. Nos dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Notamos también nosotros algo acá, que Moisés estaba haciendo casi lo mismo
los del pueblo de Israel. Amén. Estaba poniendo aquí, como dice el ejemplo, ¿verdad? Dejándole en manos a Dios. Él va a pelear por nosotros. Estén tranquilos. Estén tranquilos, ¿verdad? Como quien dice, ahí no les va a pasar nada. Ya no nosotros no tenemos nada que hacer aquí. El Señor es el que va a pelear por nosotros. Como Él nos sacó, Él me dio la orden de sacarlos, Él va a resolver todo. Él nos va a librar, Él se va a encargar de librarnos, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Vemos entonces cómo Moisés dejó ahí sí que en manos del Señor esto. Y no que esté malo. Lo malo acá es no tomar la responsabilidad que nos corresponde. Porque definitivamente debemos ser conducidos, guiados por el Espíritu, guiados por el Señor, pero tomando nuestra responsabilidad. Y en este caso Moisés le dejó toda la responsabilidad a Dios, a algo que le correspondía hacer a él. Como dice acá, el común denominador. Este es el común denominador en la mayoría de cristianos. Dicen, Dios nos va a sacar de esto. Esperemos, estemos tranquilos, no hagamos nada. Ya va a pasar. Lo único que va a pasar es nada, ¿verdad? Esto lo escuchamos siempre. Yo estoy orando. Llevo 7 días de ayuno y estoy orando por esto, porque tengo una crisis económica y yo sé que Dios me la va a solventar, pero no busco un trabajo, no trabajo. Entonces, ¿cómo quiero que Dios bendiga lo que yo necesito si no estoy haciendo la parte que me corresponde? Entonces, como dice acá, hay muchos cristianos, ¿verdad? Que piden, que claman a Dios por algo, pero sin hacer ellos nada, sin accionar. Entonces, mis hermanos, es importante y es el tiempo que cada uno nos determinemos a hacer lo que nos corresponde, a saber que Dios se ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, y esa es una promesa maravillosa. Pero recordemos que es nuestra responsabilidad, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Si yo quiero emprender un proyecto, me corresponde a mí, porque el Señor ya nos dio la capacidad, nos dio la sabiduría, nos dio la ciencia, la inteligencia para poder cultivar y desarrollarnos en lo que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? La respuesta de Dios hacia la falta de iniciativa. Aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cómo Dios responde a nuestra falta de iniciativa. Gracias. Veamos la reacción de Dios con esta actitud, tanto de Moisés como del pueblo. Y continuamos en Éxodo 14, 15 al 16. Y dice: ¿por qué me pedís ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en 2 para que los israelitas lo crucen en seco. Es la orden del Señor, ¿verdad?, que le dio a Israel para que él tome la iniciativa. Pero nos damos cuenta en este párrafo que Moisés siempre esperó que el Señor le dijera qué tenía que hacer. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, ¿verdad? Esperamos que el Señor nos diga, o que el hermano o que el pastor venga y nos diga qué tenemos que hacer para tomar una iniciativa. Si no tomamos nosotros la iniciativa, nunca vamos a tener un futuro mejor, o nunca vamos a emprender, o vamos a tener esa capacidad. Nunca nos vamos a sentir capaces que podemos hacer las cosas. Nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Se acercaban varias personas a mí y siempre me decía: aconseje a tal y tal persona. Yo quisiera que por sí sola hiciera algo, que emprendiera algo. Yo lo puedo apoyar o yo la puedo apoyar, pero quisiera que ella o él tomara la decisión para poder hacerlo. Porque siempre, a veces queremos: ¿qué pensás tú de este proyecto? ¿Será que funciona o no? ¿Qué dices? O sea, estamos dudando desde ese momento, ¿verdad?, si nos va a fallar o no nos va a fallar el proyecto. Recordemos que Dios ha prometido bendecir todo lo que emprendamos. Amén. Y Él está con nosotros. Y recuerdo que yo le decía, platicaba con estos hermanos, es importante que tomes la iniciativa, no tengas miedo de emprender algo, ya sea un negocio,
ya sea un proyecto que quieras realizar. No tengas miedo, el Señor está contigo y aparte de eso tienes apoyo. Pero es que no puedo, y si me sale mal, pues no te detengas, continúa. El que nos salga en alguna ocasión algo mal, no significa que yo voy a paralizarme, yo debo extenderme. En este caso, como dice la respuesta de Dios, es a la falta de iniciativa. Moisés estaba esperando que Dios automáticamente abriera el mar, pero él debía haber puesto al pueblo a que caminen, ¿verdad? Como le dice el Señor, hagan algo, extiende tu vara y anda. Entonces ellos estaban esperando a que Dios automáticamente abriera todo. Hay algo que nos corresponde hacer a nosotros y es a lo que el Padre nos está llevando a nosotros. Estos discipulados nos sirven en nuestra vida diaria, no es solo como una enseñanza, ya vi la enseñanza ahora, ¿verdad? Y ahí se quedó. No, el Señor nos está llevando a que salgamos de ese conformismo, a que nos sumerjamos donde Él quiere que estemos. Amén. A que nos enfoquemos en su propósito, a que no nos desviemos y que confiemos plenamente en Él. Amén. Si vemos los pájaros, ¿verdad? Dice, pues el Señor cuida hasta de los pajarillos, de las flores del campo, ¿cuánto más no cuida de nosotros sus hijos? Pero si notamos, los pajaritos no están ahí con la boquita abierta esperando que les va a caer un gusanito o de lo que ellos se alimentan. Ellos van y buscan para llevar a sus crías lo que necesitan. Y el ser humano hace por el contrario, ¿verdad? Como le pasó a Moisés, esperando que Dios hiciera todo. Amén, así es. O muchas veces el Señor dice, te voy a bendecir. Y me daba cuenta al leer esta enseñanza donde le dice a Abraham, y te bendeciré en gran manera, pero le da una orden, vete de tu tierra y de tu parentela. Y si Abraham no hubiera salido, no hubiera pasado nada, si él no hubiera tomado esa iniciativa, no hubiera sido bendecido. Y eso es lo que sucede con nosotros, ¿verdad? Que cuando no tenemos iniciativa, tal vez el Señor quiere bendecirnos, pero como por nuestra falta de iniciativa, no sucede nada. No hay esa bendición que nosotros esperamos del Señor. Y es algo que necesitamos corregir, ¿verdad? Y creer, la fe nos lleva a accionar. Amén. Confiar en el Señor. Y cuando no tenemos iniciativa, tampoco creemos en el Señor, ¿verdad? Como decimos, desde que queremos emprender algo, ya estamos dudando. Y si no me funciona, desde ahí estamos diciendo, Señor, yo no creo en lo que tú has prometido, ¿verdad? Recuerdo hace años que me corregía un hermano cuando empezaba a ir a la congregación. Yo quería emprender un proyecto y me decía él, le contaba yo lo que iba a hacer, ¿verdad? Yo tenía ya lo que quería realizar y me dice, excelente, continúe, un excelente proyecto. Y me recuerdo que le digo yo, primero Dios, me va a ir bien. Y si no me va bien, le digo yo, no, esa palabra no cabe ahí. Usted debe abrazar la promesa del Señor y creer en Él, ¿verdad? Amén, así es. Y eso me marcó, porque yo decía, ¿y si no me va bien? ¿Verdad? O decimos, ¿y si este proyecto no sale como queríamos? Si no sale, pues no nos vamos a detener, sencillamente vamos a continuar, pero sí vamos a percatarnos de que todo lo que estemos haciendo esté correcto, porque ese es otro punto importante. Queremos emprender algo, ¿verdad? Hablando sobre la economía, que a veces mucho la gente ha emigrado, o decimos aquí no hay desarrollo, por la falta de tomarnos el tiempo, como decía acá, para poder cultivar y pensar qué hacer si el Señor nos ha dado la capacidad. Y por falta de no hacer las cosas correctas, en el orden correcto, es que suceden las cosas, nos descuidamos. ¿Por qué? Porque el Señor ya prometió bendecirnos, pero nos descuidamos nosotros. Tal vez queremos que el Señor bendiga o apruebe el proyecto que yo estoy empezando a hacer, pero soy una persona indisciplinada. No tengo cuidado para hacer las cosas, soy irresponsable. Quizá si hice una plantación de alguna hortaliza, ¿verdad?
no le doy el cuidado o el seguimiento que necesita. Hablemos de una milpa, la sembré, al tiempo voy a ver cómo va, si ya está creciendo o no. Cuando vamos a ver, seca, desnutrida. ¿Por qué? Y queremos que Dios sí bendiga eso, porque no tenemos la iniciativa de limpiar, de darle lo que necesita, de quitarle la maleza, todo lo que necesita. Y decimos, pero es que si Dios ha prometido bendecirme, ha prometido bendecir el orden, no el desorden. Amén. Entonces, Así la es. iniciativa nos lleva a nosotros a que seamos cuidadosos también cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Ahora nos dice el escape, hablando siempre de Moisés, ¿verdad? Amén. La mayoría de cristianos nos refugiamos en la oración, como el ejemplo de Moisés y el pueblo de Israel. Orar es bueno y es la voluntad de Dios. Lo malo está cuando escondemos nuestra falta de iniciativa tras la oración. Qué importante es esto, Daisy, porque muchas veces utilizamos la oración o el ayuno, que son dos cosas indispensables en nuestra vida, pero que no debemos obviar la otra parte que nos corresponde. Amén. Porque yo puedo orar mucho, decir, soy una mujer de oración, soy un hombre de oración, yo no descuido. Pero, por el otro lado, ¿qué sucede? Estoy dejando todo en las manos de Dios, pero sin hacer lo que nos corresponde. Por eso dice acá, orar es bueno y es la voluntad de Dios. Lo malo es cuando escondemos nuestra falta de iniciativa tras la oración. Como se nos decía hace tiempo un ejemplo, ¿verdad? Que una iglesia estaba haciendo ayunos. No sé si eran 100 ayunos los que estaba haciendo esta iglesia, pero estaban ayunando ellos, metidos, ayunando. Y vino nuestro apóstol y le pregunta que cuál era el propósito de esos ayunos. Y le dice, pues para que haya más gente en la congregación, para que haya multiplicación. Y la pregunta de él fue, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? ¿Ya salieron a evangelizar? Pues no. Entonces podemos decir, estaban haciendo tantos días de ayuno, pero no estaban haciendo la parte que les correspondía. Le estaban dejando todo a Dios, como quien dice, el Señor va a traer a las personas. Que definitivamente el Señor lo hace. Pero no es eso. Y muchas personas hacen esto, ¿verdad? Decimos, yo estoy orando porque tengo una deuda. Y yo sé que el Señor la va a suplir. Sé que Él la va a pagar. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú para suplir esa deuda? Ora, porque eso es muy bueno. Pero trabaja, porque eso es lo que te va a llevar también a suplir la necesidad que tienes. Entonces, como decimos acá, ¿verdad? Dios no quita responsabilidades, por el contrario, nos hace parte de esa responsabilidad y nos da a nosotros ese poder para realizarlas. Amén. Nos hace responsables de hacer las cosas. De hacer las cosas. Ve bien esto, dice, no les quitó responsabilidades, más bien dijo que el pueblo marche y tú levanta tu mano y tu vara y divídelo. En otras palabras dijo, hagan lo que a cada uno corresponde y yo voy a hacer lo mío. Si Dios va a hacer milagros a través de nosotros, espera que hagamos lo que nos corresponde y Él hará su parte. Notamos acá cómo el Señor ubica a Moisés. Él estaba clamando al Señor, pero ¿qué le dice el Señor? Que el pueblo marche. Lo ubica, que el pueblo marche y tú le dice. O sea, lo está también ubicando y le dice, y tú levanta tu mano y tu vara y divídelo. O sea, toma la iniciativa. Toma la iniciativa, hazlo, a ti te corresponde hacer algo, no permitas que yo haga todo. Yo ya hice mi parte, ahora te corresponde hacer la tuya. Amén. O estamos como cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Dios lo va a sanar. Primero Dios va a sanar, pero nadie ha ido a orar por él. O aún nos pasa, ¿verdad? Primero Dios, en el nombre de Jesús se me va a ir esta enfermedad. Algún día se va a ir, decimos. Pero no tomamos la iniciativa ni siquiera de orar por sí mismo. Así es. Entonces dice que Dios va a hacer milagros a través de nosotros, prodigios.
Pero si nos quedamos cruzados de brazos, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar? Amén. Si queremos que haya multiplicación en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Ir a evangelizar. Tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Si yo quiero que me vaya bien en mi negocio, tengo que ser una persona disciplinada, responsable. Pero si vengo abriendo la tienda de consumos diarios a las 9 de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Todavía barrer, a desempolvar, cuando sabemos que eso debe estar listo temprano, higiénicamente y todo en orden. Y pareciera que dejamos las cosas así, pero yo quiero ser bendecido. Y no tomamos la iniciativa por tener el lugar en donde tenemos el negocio, estarlo innovando constantemente, cambiando las cosas del lugar, darle presentación, trabajar con épocas. Bueno, estamos en verano, estamos en invierno. O sea, ser creativos en todo lo que realizamos. Amén. Por ejemplo, nosotros como docentes, ¿verdad? Todo el tiempo, pues, a decorar nuestras aulas, trabajar dependiendo lo que la clase que estuviéramos trabajando, así va a ser nuestro material. Con la edad del niño. Con la edad del niño. Tenemos que tener esa iniciativa, ¿verdad? Constantemente. Ahora se nos ha dicho lo contrario, que no quieren aulas decoradas por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, todo va cambiando, pero si tenemos la iniciativa de mejorar y emprender y hacer las cosas, vamos a permitir que las cosas se desarrollen y se den de una manera más excelente, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, definitivamente orar es muy bueno. No dejemos de orar, no dejemos de ayunar, pero no dejemos todo en las manos del Señor. Hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros y debemos hacerlas, ¿verdad? Por ejemplo, qué maravilloso, los domingos estamos congregándonos, estamos viniendo al templo y aún ahí es tiempo donde también nosotros crecemos, tomamos la iniciativa para estar en la casa del Señor. ¿Desde qué momento? Desde que yo dispongo a estar en la casa del Señor, yo digo, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Cuál es mi actitud para el Señor, verdad? No que en ese momento yo voy a decirle a mi cerebro, ordenarle, mira, tienes que estar así. No, yo sé que debo tener esa disposición de estar en la casa del Señor. Aún en la forma que me arreglo, dice la actitud con la que yo tengo para estar en la casa del Señor, porque no voy a cualquier lugar y no debo vestirme como cualquier persona o como, no sé, ¿verdad? Como que uno va a cualquier lado. Exactamente. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que enmarcan en nuestra vida y la iniciativa no solo está, como decimos, en emprender un proyecto, en el servicio al Señor, aún en nuestro arreglo personal, en nuestra familia, con nuestros hijos, en todas las áreas de nuestras vidas. De nuestra vida. A mí me llama mucho y me gusta mucho este manual, porque me forma mi carácter. Así. Como decías tú al principio, la falta de fe. Debo tener también fe. La iniciativa va de la mano con la fe, porque si no tengo fe, no tengo iniciativa. Así es. Porque la fe nos pone a accionar. Accionar, amén. Dios no quita responsabilidades. A veces fallamos en llevar a cabo cosas que deberían hacerse por la idea equivocada que hemos tenido de iniciativa y dejamos la responsabilidad en manos de otros, y a eso se debe que nunca logramos el éxito. La pregunta es, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué es lo que en nuestra vida no puede terminarse en forma exitosa? Porque ni siquiera las hemos comenzado. ¿Qué haríamos si no tuviéramos tanto temor a fracasar? Tomemos la iniciativa en lo que nos toca hacer, ya sea a nivel personal, en la iglesia, en la familia, en la casa, etc. Como dice acá, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos corresponde hacer? Porque Dios no quita responsabilidades, ¿verdad? Si los hijos están tomando una dirección incorrecta, los padres deben tomar la iniciativa de corregirlos. Hay decisiones que necesitamos tomar como familia. Alguien de la familia debe tomar la iniciativa. Si notamos a hijos, ¿verdad?, dentro de la familia, ya sea el papá, la mamá o algún hijo, que empezó
a buscar al Señor, esa persona tiene la iniciativa de llevar el mensaje a su casa, de que su familia esté en orden. Y siempre hay una persona que resalta y vemos a esa persona siempre con éxito. Nunca la vemos paralizada. Ahora acá Nunca dice, fracasa. no fracasa. Pero dice acá, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tanto miedo de fracasar? ¿Por qué será? ¿Cuál será el miedo a fracasar? Pues la desconfianza en el Señor y la falta de iniciativa de empezar algo por sí solo. La falta de fe. La falta de fe. Es que no podemos aislar la fe de nuestra vida. La fe es vital, porque sin la fe es imposible agradar al Señor y alcanzar y emprender las cosas. Amén. Amén. La iniciativa nos guarda de no enterrar las habilidades que Dios nos ha dado, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25, 25. El temor que es lo contrario de iniciativa no lo dejó usar su habilidad. No se multiplicó, no prosperó, perdió bendiciones, como no duplicar su talento, no entró al gozo del Señor, no fue buen siervo ni fiel, más bien se le dijo negligente y siervo malo, fue echado fuera y le fue quitado el talento. En la manifestación del reino de Dios es importante tener iniciativa, si no nos perdemos muchas bendiciones del Señor. La iniciativa nos mantiene con paso firme hacia adelante y en el trabajo hasta concluir la tarea. ¿Cómo es a qué nos lleva la iniciativa, verdad? A tener bendiciones, a estar plenos en nuestra vida, a vivir con gozo, con alegría, en paz. Pero la falta de iniciativa nos lleva al fracaso, a vivir todo el tiempo con temor, todo el tiempo con miedo, con aquella necesidad, con necesidades. La falta de iniciativa nos mantiene inestables, nos mantiene inseguros. Amén. Nos mantiene como cautivos, como estaba el pueblo de Egipto. Esclavos de nuestra falta de iniciativa, de nuestras responsabilidades. Pero cuando tenemos la iniciativa, nos lleva, como dice aquí, nos lleva a ver la manifestación del reino de Dios, nos lleva a ser siervos fieles a Él. Pero si no tenemos iniciativa, se nos quita hasta el gozo del Señor. No vivimos en paz, no vivimos en tranquilidad. Como decías tú al principio, ¿verdad? La falta de economía, tal vez en nuestra casa, vivimos amargados, vivimos peleando con nuestro esposo, con nuestra esposa, porque yo no tomé la iniciativa de tal vez emprender algo, o exijo algo a mi esposo, o exijo algo a mi esposa, cuando tal vez puedo yo ser esa persona que tome la iniciativa de emprender algo. Y definitivamente el Padre desea que vivamos plenos en Él. Amén. Plenos. Y para eso necesitamos tener iniciativa nosotros, ¿verdad? Amén. Para poder alcanzar la plenitud del Padre, para poder desarrollarnos y tener el éxito. Muchas veces decimos, ¿cómo quisiera tener una mi moto, mi carro, ¿verdad? O una bicicleta? Pero nunca hacemos nada. Estamos esperando esa bendición que venga del aire, ¿verdad? Del cielo, como decimos, y no emprendemos algo. Así es. Está como aquel que quiere ir a buscar empleo. Deseando no encontrar. Deseando no encontrar, ¿verdad? Pasa mucho eso. Entonces, notamos nosotros que qué importante es como iglesia del Señor y todos los que nos están escuchando, tomemos la iniciativa. Si tú no eres cristiano o cristiana, toma la iniciativa de entregarle tu vida al Señor. Es algo personal, es algo que dice uno, no necesito que me vengan a hablar del Señor, yo dispongo mi vida y le sirvo al Señor. Si queremos emprender algún negocio, algún proyecto, si queremos desarrollarnos y alcanzar
la plenitud de Cristo cada día en nuestra vida. Tomemos la iniciativa todos los días para poder alcanzar esa Llegar bendición. a la meta. Llegar a la meta, Amén. así es. Nos dice acá, toma la decisión. Esto ya nos corresponde a nosotros. Toma la decisión. Conviértete en persona que toma iniciativas. No esperes a que alguien te lo sugiera. Decide poner en tu propia vida algo de aventura. Comienza algo hoy. Rompe la barrera del temor, de la paralización, del conformismo y deja de ver esperar que otros hagan lo que te corresponde. El Señor te dice como le dijo a Moisés, dejen de clamar y dile al pueblo que marche. Es tu hora de salir adelante. Te esperan cosas gloriosas. No te detengas. El Señor te dice, marcha, y después de haber marchado, sigue marchando, y después de haberlo hecho, sigue marchando. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no te paralices, no te estanques, no mires a diestra ni a siniestra, no te detengas, enfócate, continúa. Si ya diste una mía, ve por una mía más. Porque Él ha prometido bendecirnos, porque Él está con nosotros. Amén. Iglesia amada del Señor, continuemos con ese legado precioso que el Señor nos ha dado. No nos detengamos, no nos paralicemos. Pongámosle algo de aventura a nuestra vida, como dice acá, y emprendamos algo ya. No veamos las tengamos miedo. circunstancias. Así Muchas es. veces tenemos temor a emprender algo por las circunstancias. Pero si nos quedamos viendo las circunstancias, nunca vamos a llegar a algo. Como Nunca. dice, comienza algo hoy. Hoy. Y ese es el reto para nosotros. Comienza algo hoy. El Señor nos está mandando a que emprendamos, a que hagamos, a que quitemos, a que derribemos, a que solucionemos, ¿verdad? Porque la iniciativa no es solo de hacer, es también de quitar, de derribar. Si yo estoy viendo que me está afectando algo, tomo la iniciativa y lo quito. Que nos autoevaluemos. Así es. Qué maravilloso lo que el Señor nos habló esta tarde, amada iglesia. Todos los que nos están escuchando, es una enorme bendición. Amén, poder compartir así esta es. enseñanza, poder ser edificados por su Espíritu y saber que esto es fundamental en la vida de cada discípulo del Señor, Así es. para el desarrollo de nuestra vida, para poder vivir plenos en el Señor Jesucristo y disfrutar de todas las bendiciones que Él ya prometió para cada uno de nosotros. Así es. Así es de que este es el tiempo glorioso del Señor en el cual vayamos a emprender algo. Amén. Como nos decían en una oportunidad, ve qué tienes en tu casa y de ahí empieza algo. Algo Así debes es. de tener. Esa es tu herramienta. Ese es el medio que tú vas a usar para emprender algo. Pero no solo lo veamos desde el punto de vista en el área material o económica. Veámoslo en todas las áreas de nuestra vida. Crezcamos en el Señor todos los días. Amén. Así es. Amén. Así es de que, mis hermanos, ha sido una bendición compartir con ustedes y nuestra hermana Daisy esta enseñanza de iniciativa, un tema muy glorioso que nos edificó a nosotros y yo sé que también a ustedes. Así es de que el Señor les bendiga en esta tarde, que el Señor sea siempre nuestro fundamento de fe, no nos desenfoquemos y que recordemos siempre que Él nos ha dado espíritu de poder, ese poder para hacer todas las cosas que Él ya predestinó para cada uno de nosotros. Amén, así es. El Señor nos ha dado la capacidad de poder emprender, la capacidad de poder hacer las cosas. El tener iniciativa nos lleva al éxito. El tener iniciativa nos lleva a alcanzar nuestras metas.